capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Qué bien se ven desde aquí y sonriendo mejor, ¿no? Pero cuando están muy serios tengo que contarles un chistecito ahí para que me enseñen los dientes. Se ríen conmigo. Filipenses capítulo 3, comparta la Biblia ahí con alguno, ¿verdad? Que usted vea que no tiene, si alguien está buscando, no lo encuentra, ¿verdad? Ayúdele. Si lo está buscando en el teléfono y no lo encuentra, también ayúdele. Bueno, ahora, ¿verdad? Hay aplicaciones que se usan en el teléfono. Sé que hay iglesias bien conservadoras, ¿verdad? Al principio estábamos pensando, pero no. Bueno. No me meto en problemas. Capítulo 3, Filipenses, versos 7 al 11. La escritura dice así, síganme con su vista, por favor. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amado Padre, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Enséñanos en esta tarde, que mis labios, Señor, sean purificados y que sea tu palabra clara, limpia, Señor, bendita, que llegue al corazón necesitado, trayendo convencimiento de pecado, redarguir de aquellas cosas malas que hemos hecho, y a considerarte, Señor, a ti en todos nuestros caminos. Muchas gracias. Permítenos, Señor, acercarnos lo suficiente a ti. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Acércate a Dios. Acércate a Dios, ¿verdad? Y sabe que cuando usted se acerque a Dios, usted va a poder ayudar a otros a acercarse a Dios. ¿Cuántos de ustedes tuvieron dentro de sus familias cuando vivían todavía en su país? Yo sé que algunos nacieron aquí, ¿verdad? Pero la mayoría que venimos de nuestros países y tuvimos a lo mejor algún familiar, ¿verdad? Que tenía, así le dicen allá, ¿ok? Un hueso en la política, ¿verdad? Alguien que tenía un puesto dentro de la política o dentro del gobierno, ¿verdad? Tenía un buen trabajo donde cuando se tenía eso decíamos, y que bueno, el tío está ahí metido, así es que, ¿verdad? Hay una seguridad de que yo, aunque sea de barrendero de la ciudad, ¿verdad? Logre acomodarme por ahí, ¿verdad? Un huesito. Y entonces, cuando hay alguien que puede interceder por ti, hay alguien que puede hacer la influencia o que tiene esa influencia, ¿verdad? Y puede ayudarte. Mire, en Cristo Jesús nosotros tenemos esa influencia. En Cristo Jesús, y la palabra del Señor nos enseña que es a través de Él que nosotros tenemos acceso al Padre. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Santiago capítulo 4 verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, ¿sabe que muchas veces sucede que cuando los niños usted los corrige, los disciplina, hay un momento en el que ¿a qué niño le gusta que los papás lo disciplinen, que lo corrijan? En cuanto usted suelta el regaño, ¿verdad?, le levanta la voz, o bueno, el método que usted use, ¿verdad? Time out, lo pone en la esquina, etcétera, o le quita lo que está jugando, etcétera, ¿verdad? El método que usted use.
¿verdad? No se agarra la mano, ¡yeah! ¿Verdad? El niño diciendo, me está castigando, me está disciplinando, ¿verdad? Y sale contento, ¿verdad? A hacer otras cosas. No es motivo de eso. Pero bueno, y mientras el niño siente ese tiempo, ¿verdad? Donde el padre o la madre se le puso difícil, ¿verdad? Entonces el niño está dentro de su corazón, está enojado, está molesto, está triste, está sintiendo un dolor, está pensando que sus padres no lo quieren. Muchas cosas pueden estar pasando por su pensamiento. Pero en ese momento, aún después del regaño, si el padre quiere abrazarlos, ellos, por el orgullo que ya hay dentro de su corazón, ¿verdad?, rechazan el venir a los padres. Aún cuando el padre le está diciendo, venga, mi hijo, no, pues, y después de la cintariza que le dio, como no quiere venir. Entonces, a mucha gente le ha ido mal en este mundo. Quizás a nosotros nos pasó también, pasamos dificultades, de tal manera que llegamos a pensar que Dios era el causante y el culpable de todo esto. Mucha gente culpa a Dios por sus situaciones, mucha gente culpa a Dios por todas las circunstancias que está viviendo. Entonces, pero Dios no es el culpable, ¿verdad? Y es por esa razón que muchas veces esas personas no quieren acercarse a Dios, porque piensan que Dios es el culpable. No, ¿cómo voy a creer? Hace años conocí a un joven que cuando le empecé a hablar de la palabra, él me dijo, yo soy ateo, me dijo. Digo, ¿ateo? Sí, me dijo. Mira, cuando mi abuelita murió, yo busqué a Dios, fui y le pedí que me la sanara y que la dejara vivir, ¿verdad? Y él ni apareció ni contestó. Dijo, entonces fui y busqué al diablo, dijo, y hice lo mismo, y tampoco, dijo, que soy ateo. Bueno, para no hacer tan largo la historia, ¿verdad? En realidad él no era ateo, él era practicante de las ciencias ocultas, se había metido en el ocultismo, pero rechazaba todo aquello que venía de Dios, pero le echaba la culpa a Dios de todo lo que sucede. Hermanos, cuando nosotros no conocemos a Dios, usted, y lo he dicho aquí, ¿usted cree que de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y nos describe el cielo y de la esperanza eterna que tenemos en Él, ¿dónde está mejor, en el cielo o aquí en la tierra? Aquí en la tierra hay sufrimiento, aquí hay dolor. Usted está pensando, ¿verdad? Está sentado ahí, está escuchando y a ratitos se distrae y empieza a pensar en mañana a qué hora se va a levantar, qué casas va a ir a limpiar, a barrer, o ¿verdad?, a cortar la yarda, o en su trabajo, otra vez aguantar a estos señores, ¿verdad?, que nos oprimen, a estos. Entonces, pensamos en todas esas cosas. Hay dolor, hay sufrimiento, hay preocupación, hay afanes, ¿verdad? Y ya mañana regresan los muchachos a la escuela. O sea, hay preocupaciones que tenemos que atender, pero ¿sabe? Hay un Dios que está esperando que nosotros nos acerquemos para que podamos tener descanso. Nos acercamos a Dios confesando el pecado y, ¿sabe?, estudiando su palabra. ¿Por qué? Porque no es Dios quien nos ha fallado, somos nosotros los seres humanos los que le hemos dado la espalda a Dios, nos hemos desviado, nos hemos olvidado de Dios. Entonces la meta de todo creyente es caminar en obediencia y comunión perfecta con nuestro Padre Celestial. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr cuando Dios es nuestra prioridad, cuando buscamos a Dios en todos nuestros caminos, ¿verdad? Cuando nos volvemos como aquel hombre que describe el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, nunca, ¿verdad?, escuchó, dice, no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, no ha estado allá, ¿verdad?, señalando, acusando, ni diciendo nada mal en contra de nada, sino que dice que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y luego la Escritura declara, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y yo venía pensando, como un árbol plantado dentro o junto a las corrientes de aguas, siempre está verde. Usted viaja por carreteras largas y usted puede ver todo aquí alrededor, puro desierto. Pero hay lugares donde usted va a ver así como un manchón verde o una línea verde, ¿verdad? Eso es señal de que hay agua, de que hay humedad cerca. Y por supuesto, ¿verdad?, usted se acerca, pasa por ese lugar y se da cuenta que hasta un puente hay porque hay un riachuelo que corre por ahí. Entonces los árboles permanecen verdes. Ahora, la diferencia de un árbol que está cerca del agua y otro que está lejos,
La tormenta va a venir, van a haber vientos, van a haber tormentas, van a haber polvos, van a haber truenos, va a haber de todo. Pero sabe, el árbol que más va a sufrir es aquel que no tiene agua, aquel que está lejos. Es posible que sus raíces no han estado tan profundas o las ha profundizado tratando de buscar agua, pero de todos modos no tiene la misma vista que tiene aquel que está cerca del agua. Ahora, van a recibir el mismo ímpetu, la misma fuerza, ¿verdad? Del viento, huracanados, etcétera. Y es posible que algunas ramas del árbol verde se rompan, se quiebren, pero aún así, mientras esté pegado al árbol, seguirán dando flores y frutos. Aunque el árbol esté caído, pero porque sus raíces permanecen ahí, en el río, junto a las aguas, permanecerá verde. Es por eso que usted va a ver cristianos, ¿verdad?, que no solamente están erguidos, fuertes, ¿verdad?, y que todo les va bien. Van a ver algunos doblados, caídos, ¿verdad?, que están pasando por dificultades, donde han perdido, o donde hay ausencia de alguien, están sufriendo por algo, tienen angustia, el negocio a lo mejor no les salió bien, etcétera. Pero ellos permanecen, porque permanecen en la palabra, permanecen en esa comunión perfecta con Dios. Dios se acerca a los creyentes que son fieles a Él. Mire, cuando el momento, ¿verdad?, de que ya le pasó, ya se calmó, ya el hijo ya no está, ya todo eso pasó, ¿verdad?, después de la disciplina que se le dio. Así andaba yo todavía la semana pasada, y todavía de repente, ¿ok? Entonces, se me fue el hilo. Entonces, cuando ya a los hijos se les pasó esa parte, ¿verdad?, entonces viene el papá o la mamá, ¿verdad?, y le extiende los brazos. Entonces el hijo se acerca, o a veces el papá no tiene que buscarlo, sino que el hijo viene, ¿verdad?, y se le acomoda a un ladito. Y entonces el papá, ¿qué hace? Abre sus brazos y entonces le comparte ese cariño. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Dios. Dios respeta nuestras decisiones, Dios respeta nuestras acciones, Dios respeta nuestras actitudes, pero mientras estemos lejos de Él, Él respetará eso también. Por eso, como cristianos, nosotros tenemos que comprometer nuestras vidas para obedecer a Jesucristo. Y escuche bien, como el Señor de nuestra vida. ¿Entiende eso? Nosotros nos sometemos al señorío de alguien más. ¿Cuántos de aquí tienen patrones? Yo creo que la mayoría tenemos jefes. Aun cuando usted sea jefe en su trabajo, tiene un superior a usted, ¿verdad? O a menos que usted sea el dueño de la compañía, de la empresa, que usted sea su propio jefe, pero que usted sea el que produzca todo, ¿verdad?, que no dependa de que alguien más le diga qué es lo que tiene que hacer para pagarle. Entonces, a eso me refiero. Dios es el dueño absoluto de todo. Aún aquellos magnates más grandes en este mundo que digan que no necesitan de alguien más, que lo tienen todo, que amasan grandes cantidades de dinero, ellos necesitan de todos, porque han hecho y amasado sus riquezas usando la ayuda de alguien más, a veces de otras personas. Entonces, nuestro Dios es un gobernante supremo, y a Él le debemos nosotros toda nuestra lealtad. Si bien tenemos a alguien que se enseñorea de nosotros, ya sea en el trabajo, en la escuela, aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, pero sobre todo, todas las autoridades que hay en este mundo, Jesucristo está por encima de ellos. Y entonces, cuando nosotros le hacemos el Señor de nuestra vida, estamos reconociendo su gobierno, su dominio, de que somos le pertenecemos a Él. Yo le decía antes a mi esposa, tú eres de mi propiedad, y me decía, ¿cuándo me compraste? Y entonces yo entiendo, ¿verdad?, que no, o sea, ok, no es de mi propiedad, ¿verdad? Acercarse a Dios es cuando tenemos un gran deseo de cercanía con el Dios vivo para llegar a conocerlo mejor, teniendo comunión con Él en la búsqueda de una relación íntima de amor con Dios. El Señor, hermanos, el Señor anhela tener comunión con nosotros. ¿A cuántos de ustedes? Escuchen bien, yo sé que aquí hay afanes, ¿ok? Hay preocupaciones, hay que trabajar. Y hay hijos que reclaman el hecho de que los padres no han estado ahí para ellos.
porque los padres tienen que estar trabajando. Pero cuando usted tiene días libres, cuando los hijos no están ocupados, ¿verdad? Entonces, el anhelo acaso no sería, ¿verdad?, del hijo y el padre, o los padres y los hijos, pasar ese tiempo en familia. Entonces, eso es el gozo. Dijo Zacarías, bueno, Dios a través de Zacarías 1:3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando somos salvos, deseamos estar en comunión con aquel que pagó nuestros pecados. Cuando alguien le ha hecho un favor a usted, yo sé que usted está anhelando tener un momento, tener la oportunidad de poder también quedar bien con esa persona a la cual le debe favores. Como los sacerdotes de los tiempos antiguos se acercaban a Dios de la misma manera, ¿verdad?, lo hace el que viene con la fe, esa fe que salva, el que viene con humildad y literalmente admirando la majestad de un infinitamente santo y misericordioso Dios, admirando a Dios sobre todas las cosas. El gran clamor de Pablo fue este, mire, ustedes saben, lo hemos dicho en varias ocasiones, usted lo ha leído. ¿Quién era Pablo? En el capítulo 9 de Hechos describe quién era Pablo, la historia de Pablo. Pablo era malo, porque venía en contra de los cristianos, pero según él hacía lo correcto. De acuerdo a lo que él creía, él defendía lo que él creía, y lo defendía hasta la muerte. De tal manera que él quería erradicar a todos los cristianos de ese entonces, porque creía que los cristianos estaban errados, que no habían creído bien, que se habían rebelado en contra de la enseñanza judía. Y entonces este Pablo agarraba cartas de autorización, ¿verdad?, para traer a muchos hermanos, a muchos cristianos de diferentes partes del mundo, para arrastrarlos, para lastimarlos y para que callaran de hablar en el nombre de Jesús. Pero luego de su convertimiento, porque tuvo un encuentro con Jesucristo, después de ese día no fue el mismo. De tal manera que Dios usó lo que él tenía ahora para traer ese mensaje a todas las personas. Entonces hay un cambio en la vida de Pablo, de tal manera que él ponía su propia vida en contra de los cristianos, pero después de ese encuentro con Jesucristo, él ahora dice: tengo todas las cosas y la doy por basura. Así es como leímos ahí en el verso 9. En el verso 8 dice: y ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Está diciendo mi dueño, aquel que reina sobre mí, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Nosotros no estamos bajo la ley, mis hermanos. Nosotros estamos bajo la gracia por la fe en Cristo Jesús. Entonces la justicia dice que es de Dios por la fe. Y esta parte es la que es interesante: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Mire el deseo que tenía Pablo, el deseo de conocer, no solamente de conocerle, sino también de estar dispuestos a morir como él murió, de padecer como él padeció. Eso es impresionante. Nosotros no padecemos tanto. De hecho, muchos no han entendido, porque si el calor está muy fuerte, prefieren quedarse mejor en lo fresco que salir a la calle para venir al templo. Algunos no lo han entendido porque una fiesta a veces es mejor que estar en la casa de Dios. Escogen, deciden. Pero él dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y aún de participar en sus padecimientos, y dice, llegando a ser semejante a él, aún en su muerte. Entonces su deseo de él era, dice que en 2 Corintios 5:8, pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y Pablo continúa en el verso 9, por tanto dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, al igual que Pablo.
Esto es fantástico, entender lo que significa que la energía de Dios fluya a través de nosotros. Qué bonito es cuando nos congregamos y juntos cantamos y hay esa energía, adorando, exaltando la grandeza de Dios. Pero para comprender y saber lo que es la intimidad de una vida de comunión viva con un Dios santo, esto debe ser la búsqueda del corazón de cada creyente. Que eso no solamente suceda cuando estamos aquí, sino cuando salimos de aquí, cuando llegamos a la casa, cuando estamos en la casa, cuando salimos al trabajo, y en todo momento estar en comunión con nuestro Dios. Él está en todas partes, a todas horas, ¿verdad? Una de las preguntas que hacemos dentro del discipulado avanzado, ¿cuándo es el tiempo? ¿En qué momento nosotros debemos buscar a Dios? Y la respuesta es simple: siempre y en todo momento, en cualquier lugar y a cualquier hora, porque ahí está Dios. Entonces, es sorprendente que Dios, que trasciende el universo, nos permite entrar en comunión con Él mediante, escuche bien, mediante la oración. ¿Cuántas veces usted se frustra porque llama a algún lugar y no le contestan? Se puede frustrar. Yo llamo a mi esposa a veces y no me contestan. Y entonces, como sé que mis hijos estaban ahí, ahorita ya nomás una, le marcaba al otro y no me contestaba. Y luego al otro y no me contestaba. Entonces dije, wow, se fueron de este mundo. Se despidieron. Y nos frustramos. Pero saben que cuando nosotros decimos Padre nuestro, el cielo se abre para nosotros. En el momento en el que usted, ¿verdad?, se arrodilla parado, o en el momento en el que usted expresa, usted clama, Dios mío, Padre, la manera como usted se refiere a Dios, y el cielo se abre para usted. ¿Quién hizo posible eso? Jesucristo. Porque la Biblia nos dice ahí en Hebreos 4:16, dice que tenemos un sumo sacerdote compasivo que nos está esperando, que nos acerquemos. Y dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero el verso anterior a ese dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo lo que es, ¿verdad?, en nuestra similitud. Dice, pero hallado sin pecado. Amén. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Dios requiere que ejerzamos nuestro deseo hacia Él primero, y Él abrazará a cualquier creyente. Entonces, no importa cuánto tiempo o en qué medida, ¿verdad?, usted se alejó de Él, Dios está dispuesto a aceptarnos con los brazos abiertos. El Salmo 145, verso 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Usted invoca el nombre de Dios y Él está ahí. Y luego dice, a todos los que le invocan, de veras. Déjeme decir una cosa, esto lo compartí el día de ayer. Pero sabe que en este mundo muchos de nosotros hemos pasado por dificultades que nos han ido alejando de Dios. Es triste viajando por lugares a las orillas de esta ciudad. Usted se da cuenta que hay pueblos donde hace tiempo hubo gente, familias, hay casas y ahora están en el abandono. Me di cuenta ahora que viajamos a Reno de día, ¿verdad?, porque de noche no se nota nada. Entonces de día usted pasa por pueblos que si vive gente, si antes la población, vamos a decir, habían 100 casas, habrán unas 10 o 20 casas habitadas. ¿Qué pasó con los demás? Y usted ve un montón de yonques ahí, carros, ¿verdad?, descompuestos, etcétera. El mundo vive en una soledad.
Hablo de yonques, hablo de carros descompuestos, porque sabe que hasta hoy en día los carros nuevos, yo no sé cuántos han tenido experiencias con los carros nuevos, no son iguales que los carros viejos, ¿verdad? Los carros antiguos son macizos, duros, esos golpean una vaca y la matan. Hoy los carros nuevos, usted golpea una vaca y la vaca queda viva y es muy posible que un conejo, ¿cierto? No necesita golpear una vaca, sino nomás un conejo y le poncha la llanta y le rompe el bumper, la defensa. Le digo porque eso es lo que le pasó. Digo, no nos pasó. Es lo que nos pasó en el primer viaje al reino. Entonces, ayer hablaba acerca de, en los tiempos de nuestros padres, era muy difícil escuchar acerca de un divorcio, de una separación, de una familia separada. Escuchábamos de pleitos, de celos, de envidias, de todo eso ha existido siempre. Pero en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo se ha proliferado todo eso? La perversión. Escuchaba a un pastor, estaba precisamente impulsando esto. El día de ayer hubo una marcha allá en la librería en Green Valley, Henderson, porque hay una persona que es un transvesti que iba a darle unas pláticas a niños. Decía, ¿qué puede enseñarle una persona como esa? Y de hecho algunos niños quieren seguir el ejemplo de este personaje. Se viste de payaso, etcétera, ¿verdad? Entonces el mundo se ha tergiversado, se ha perdido, ha caído en una perversión profunda, de tal manera que el hombre se ha olvidado de Dios, ¿ok? Y cuando el hombre se olvida de Dios, cosas trágicas van a venir a su vida, a su familia y por ende a la sociedad completa. De tal manera que un carro, mis hermanos, estoy seguro que cuando usted va y pide una pieza para su carro, la que sea, ¿verdad? Que se haya dañado, a usted le van a preguntar el año de su vehículo, qué vehículo es, ¿verdad? Qué marca, qué modelo, etcétera. Todas esas, y hasta qué número de motor tiene, ¿verdad? Para saber si va a funcionar o no. Entonces, piezas específicas para los carros. Entonces yo les compartía esto. Nuestro diseñador es Dios. Pero cuando el hombre se olvidó de Dios y dejó de consultar a Dios, haga de cuenta que usted solamente iba y decía, le falta una pieza, ¿verdad? Me falta una pieza para yo seguir funcionando. Iba y agarraba, ¿verdad? Y usted escogía, pero no se lo pedía al experto, al que sabía. Y es por esa razón que muchos matrimonios tienen dificultades, porque no tienen la pieza adecuada, la correcta. Y entonces, porque no se la pidieron al Creador. Entonces, hay carros, mis hermanos, que posiblemente van a funcionar con esa pieza, pero habrá que hacerse modificaciones. Pero cuando ya estamos en el camino, ¿verdad? Ya escogimos, hablando del matrimonio, de las familias, Dios es el experto en hacer las modificaciones en nuestra vida. ¿Va a llevar más trabajo? Sí. ¿Va a costar más? Sí. Pero no imposible. Entonces, hablando de carros antiguos, en la antigüedad eran resistentes los matrimonios. Hoy en día tenemos carros que no duran mucho, son comercializados, se acaban pronto, no resisten un golpe. Así también los matrimonios hoy en día. Hace días fui a comprar una parte para un carro y desde que la vi dije, no, creo que le queda, me están dando la equivocada. Y hasta que llegué a la casa lo verifiqué, ¿verdad? Y fui al carro y dije, no le queda, no va a funcionar. Tiene que ser aún la pieza específica para ese carro. Cuando le pedimos a Dios con todo nuestro corazón esa parte, entonces Dios sabe cuál es la correcta y la adecuada para nosotros. Yo puedo decir, le doy gracias a Dios, porque cuando yo pensé en casarme, yo andaba buscando piezas por otro lado. Pero yo aprendí que tenía que pedírselo a Dios. Y ya, yo creo que ya estábamos casados cuando le dije, no, pues yo en una conferencia pedí por ti. No, dijo, pues yo había estado orando también, dijo, porque el hombre que Dios me mandara como esposo fuera un hombre de Dios.
En ese tiempo, ¿verdad? Pues no era tan de Dios, pero no, ya servía en la iglesia. Así es que, pero gracias a Dios podemos ver en nuestra experiencia que Dios es fiel a sus promesas. Y las cosas funcionan cuando vamos directamente con el diseñador y creador de nuestras vidas. Pero le digo que hay cosas, hay carros, ¿verdad?, que se les pueden adaptar. ¿Qué es lo común que usan los carros? Baterías. Por supuesto que un carro puede usar la batería de otro carro. Pero hay baterías. Hay carros que no usan la misma batería. Mi hijo tiene un carro del año del caldo, de 1950, y esos usan baterías de 6 volts. Es grande igual, ¿verdad?, como una batería normal de 12 volts, pero eso hace la diferencia. Usted le pone una batería de 12 volts a ese carro y le quema todo el sistema de arranque el generador eléctrico que tiene, va a dañarlo. Y usted le pone una batería de 6 pues a uno de 12 y no le va a funcionar. Hasta en eso, ¿verdad? Por eso le digo, ¿se pueden hacer modificaciones? Sí. A ese carro viejo se le puede meter todo el sistema, pero hay que hacer muchos cambios. Entonces, por eso le digo, si en el camino usted ya ha avanzado, pero las cosas no están funcionando, vayamos con el Creador, con nuestro Hacedor, el que sabe hacer las cosas que funcionen. Ese es nuestro Dios. Acérquese a Él y Él se acercará a usted. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrar en esta tarde. Bendecimos y exaltamos, Señor, tu nombre. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por la bendición, Señor, que tenemos hoy de tener vida y de poder tomar decisiones, Señor. Quizás en el pasado hemos cometido errores, hemos actuado por nuestro sentir, por nuestro pensar, hemos vivido para nosotros mismos, nos hemos olvidado de ti, de tus caminos, de tus leyes, de tus mandamientos. Nos hemos olvidado, Señor, de la honestidad, del respeto, del no juzgar y de tantos principios y valores que encontramos en tu palabra, Señor. Nos hemos desviado y nos hemos alejado lo suficiente. Señor, hoy volvemos a ti. Si hay algún corazón en esta tarde que está reconociendo, Señor, que ha vivido lejos, que te ha dado la espalda, o que se ha olvidado, que te ha ignorado, Señor, en esta tarde que tu Espíritu Santo esté trabajando en su corazón. Trae, Señor, es tu Espíritu, bendito Dios, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y trata, Señor, con cada uno en el nombre de Jesús. Permítenos considerar, Señor, estos valores, estos principios que aprendemos de tu palabra para practicarlos, Señor, en nuestra vida diaria. Permítenos ser de bendición a otros, Señor, pues acercándonos nosotros a ti, podremos ayudar a otros a acercarse a ti. Así como cuando encontramos un buen mecánico que nos dio buen precio y que nos dejó el carro bien. Así como lo recomendamos a otros que andan batallando con sus vehículos. Así mismo, Señor, tú has hecho grandes cosas en nuestra vida. Permítenos recomendar, Señor, a otros, a que vengan a ti para que sean, Señor, compuestos, arreglados, modificados, para que tú hagas la obra, Señor, en ellos y puedan seguir avanzando mientras están en este mundo, siendo testigos, Señor, dando testimonio de la grandeza tuya, de que tú das salvación en el nombre de Jesús. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no se ha animado, que todavía no ha abierto su corazón, que todavía no ha dicho: Señor Jesús, ven a mi corazón, yo quiero recibirte, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, el Señor de mi vida, yo quiero que tú gobiernes sobre mi vida y sobre mi casa, sobre mi familia, porque la Biblia dice que el hombre que teme a Jehová, el hombre que confía en Jehová, ese será prosperado, le irá bien. En esta tarde yo quiero invitarte, porque la promesa no solamente es para vivirla aquí, sino en la eternidad. Tendrás vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Te gustaría ser una nueva criatura? En esta tarde yo te invito, levanta tu mano. Levanta tu mano recibiendo a Cristo en tu corazón. Yo quiero orar por ti. ¿Te gustaría hacerlo? Si no lo tienes, si nunca has hecho esa decisión, ¿te gustaría hacerlo esta tarde?
Solamente manifiéstalo levantando tu mano. Yo quiero orar por ti. La mayoría aquí ya ha recibido a Cristo. Pero si por alguna razón tú has tenido la oportunidad y no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad. Mañana puede ser tarde. Lo importante de todo es que en cualquier momento en el que tú sientas ese deseo de abrir tu corazón, simplemente le digas al Señor estas palabras: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Te reconozco a ti como el Señor de mi vida, el que murió en la cruz por mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname y te recibo en mi corazón. Gracias te damos, Padre Santo. Bendice este pueblo, Señor, que se ha reunido, Padre Santo, para honrarte, para adorarte, para traer, Señor, sus agradecimientos y para recibir tu palabra. Permite, Señor, que salgan satisfechos y que esta palabra, Señor, que han recibido pueda, Señor, permanecer en ellos y que puedan practicarlo, Señor. Que puedan acercarse, Señor, como muchos nos hemos acercado a ti y hemos encontrado satisfacción en nuestra vida, bendición y vida eterna. Es lo que tú envías, Padre. Muchas gracias. Bendice este pueblo, ayúdanos, Señor, al salir de este lugar. Guárdanos, llévanos con bien, Señor, a los que trabajan en esta tarde, en esta noche. Dales fuerza, Señor amado. Provee para el que no tiene, para el que tiene escasez. Padre Santo, abre, Señor, las ventanas de los cielos, las puertas, y que la bendición tuya, Señor, fluya sobre cada familia, Padre, y que la próxima vez que nos volvamos a ver, Señor, que sea pronto, en el nombre de Jesús. Muchas gracias.